Hola, buenas noches. Vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy, que va a cargo del doctor Enrique Muñoz Pérez. Él es un pediatra urgenciólogo egresado del Hospital Infantil Federico Gómez. Es también jefe de medicina crítica del Hospital Infantil de Tlaxcala, así como coordinador del servicio de urgencias igual del HIT. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es cetoacidosis diabética en pediatría y su manejo pues, primordial, que es en urgencias. Saber cómo abordarlo, cómo identificarlo y cómo darle el manejo adecuado para mejorar con esto el pronóstico y disminuir la mortalidad de nuestros pacientitos. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan si hablo? Perfecto. Empezamos. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a la doctora Rubí por la invitación. En verdad, para mí es un gusto poderles compartir esta clase o este tema, que se me hace muy, muy interesante y es como de mis temas favoritos. Nada más déjenme ver porque... Listo. ¿Ahí ven la pantalla completa? ¿Sí se ve la presentación? Perfecto. Listo, vamos con este tema. Voy a intentar hacerlo un poquito breve porque es un tema muy, muy, muy extenso, pero voy a centrarme un poquito como las cosas más importantes, ¿ok? ¿Qué es lo que me interesa que aprendamos hoy de este tema o se nos quede? Principalmente, ¿cuál es el manejo de la cetoacidosis en las salas de urgencias, ¿no? Ya que generalmente cuando nos llega un paciente con cetoacidosis podemos llegar a confundirnos o tener dudas con el manejo de líquidos, los esquemas que utilizan en diferentes hospitales o cosas así. Pero vamos a tratar de hacer como un consenso o esta plática, esta charla, es con base en un consenso de cuáles son las recomendaciones de los expertos y las guías internacionales actuales para el manejo de la cetoacidosis diabética. Como bien me presentaron, gracias, soy el doctor Enrique Muñoz, soy urgenciólogo pediatra egresado del Hospital Infantil de México y pues vamos a comenzar. No tengo un conflicto de interés para darles esta plática, realmente es por mero gusto. Me interesa tener 4 objetivos principales, ¿ok? Quiero que entendamos y clasifiquemos qué es la cetoacidosis diabética, conocer o entendamos la fisiopatología y las alteraciones bioquímicas que desencadena el hecho de la depresión de glucosa, describir e identificar el manejo de cetoacidosis diabética, e identificar de forma oportuna las principales complicaciones. Vamos a poner, ¿qué es la cetoacidosis diabética como tal, como general o como definición? Bueno, va a ser una complicación aguda de la diabetes mellitus, no solo de la tipo 1, ¿ok? Es muy importante que entendamos que puede ser una complicación de cualquier tipo de diabetes 1 o 2, que se va a producir como una consecuencia de un déficit absoluto o relativo de insulina. Esto es muy importante porque ahorita que vamos a la fisiopatología vamos a ver qué tanta importancia cobra esto, ¿no? Ya de forma más específica, pues bueno, es un estado de descompensación metabólica grave que se manifiesta por la sobreproducción de cuerpos cetónicos y cetoácidos que se desplazan a la circulación y resultan en acidosis metabólica en conjunto con hiperglucemia, perpetuando una hiperosmolalidad secundaria. ¿Ok? Más o menos, los pacientes con cetoacidosis diabética van a presentarse como un diagnóstico debut en los pacientes diabéticos ya conocidos, como del 1 al 10%.
25% de los pacientes que lleguen a la sala por cetoacidosis serán como un debut de diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2 principalmente. La mortalidad realmente y afortunadamente es muy, muy baja, que se estima entre el 0.15 al 0.3%. La principal causa de mortalidad va a ser el edema cerebral o el daño cerebral, ¿no? Que van a ver adelante, no se asocia para nada al uso de líquidos. Va a estar principalmente desencadenada por procesos infecciosos y entre los más comunes, quiero que nos quede claro esto, que son las infecciones de vías urinarias y las infecciones gastrointestinales. También debemos tener presente en la edad adolescente o en los puberales, la balanitis y la vaginitis, que van a ser muy, muy importantes tomarlos en cuenta. Se va a diagnosticar con frecuencia el momento de debut de la diabetes tipo 1, como lo mencionamos. Su incidencia es variable del 3 al 80% y es más común en menores de 5 años y en personas de bajos recursos. ¿Por qué? Porque justamente en el paciente preescolar, el debut de la diabetes se presenta con cetoacidosis por la falta o la depresión de insulina y en las personas con bajos recursos por el pobre acceso al tratamiento, ¿no? Va a ser el 50% de las causas de muerte de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 como complicación por el retraso en el diagnóstico principalmente. Dentro de la fisiopatología es muy interesante dos cosas principalmente. Una, la depresión de insulina. Como ustedes saben o recuerdan, la insulina tiene muchos efectos a nivel metabólico, como aumentar la ingesta de glucosa, disminuir la lipólisis, cetogénesis, gluconeogénesis y glucogenólisis. Pero, ¿qué va a pasar? En esos pacientes cuando tenemos un cuadro de cetoacidosis, perdón, o un cuadro de diabetes, la depresión de insulina va a activar hormonas contrarreguladoras, como el cortisol, el glucagón y la epinefrina, que nos van a llevar a un incremento de todo esto. O sea, van a tener todo lo contrario a la insulina, ¿no? Recordemos que en el paciente diabético, el hecho de no tener insulina no quiere decir que no tenga glucosa. Entonces, al tener ya una concentración de glucosa tan alta y el cuerpo detectar niveles bajos de glucosa en los tejidos porque la insulina no lo está introduciendo, va a activar todas estas hormonas contrarreguladoras, que son todas las que les mencioné, y nos va a llevar justamente a el incremento de todo esto, ¿no? Y a la producción de cuerpos cetónicos, que son tres principales: la acetona, el acetoacetato y el 3-beta-hidroxibutirato. Dentro de todos estos, el que va a tomar mayor importancia va a ser el 3-beta-hidroxibutirato, ya que dado que los iones hidrógenos que estos liberan van a neutralizar el bicarbonato, lo cual nos lleva a la acidosis tan común en estos pacientes. A grosso modo, tenemos un problema principalmente a nivel hepático, ¿sale? Durante el hígado, al tener esta falta de glucosa o esta falta de percepción de la insulina que introduzca la glucosa a la célula, se van a activar diferentes vías alternas al ciclo de Krebs para la producción de energía. Y estas vías alternas van a ser en diferentes tejidos, como son en los pulmones, en los riñones, en el músculo principalmente, ¿no? Que nos va a llevar al incremento en la disponibilidad de los precursores, de los aminoácidos precursores, como tirosina, isoleucina, lisina, triptófano, y lo cual nos va a llevar a catabolismo del tejido muscular, ¿ok? Este catabolismo del tejido muscular va a llevar a la conjugación, a la liberación de diferentes sustancias que van a andar viajando por el torrente sanguíneo, ¿no? Lo cual va a ser mediado totalmente por glucagón. Esta mediación va a hacer que se oxiden en cuerpos cetónicos en la mitocondria hepática, lo cual nos va a llevar a una acumulación muy importante de acetilcoenzima A y acetoacetato, y va a ser la forma en la que el paciente va a presentar estos cuerpos cetónicos. Es decir, no detectó la presencia de glucosa, busca vías alternas para producir energía y a través de las vías alternas activadas en el hígado, que le va a dar la señal al músculo, al riñón y al tejido adiposo y todo esto, va a haber la producción de los cuerpos cetónicos. Y como les mencioné, estos cuerpos cetónicos, en principal el 3-beta-hidroxibutirato, va a llevar a la liberación de iones hidrógenos que van a perpetuar la acidosis en el paciente con cetoacidosis. ¿Qué va a pasar además de todo esto, no? Cuando tenemos un paciente con cetoacidosis, como les mencioné, la principal causa de muerte es el edema cerebral. Este edema cerebral es muy, muy interesante porque cuando tenemos un paciente con cetoacidosis, no solamente es el hecho de, ay, tiene la glucosa muy alta y ya. Hay todo un trasfondo que nos va a llevar a muchas cuestiones, ¿no? De entre las principales va a ser la liberación de muchas citocinas proinflamatorias, como la interleucina 6, el factor de proceso tumoral alfa, la interleucina 10 y todas estas que vemos aquí, ¿no? Todo esto, esta liberación de citocinas proinflamatorias, van a activar el complemento que va a llevar a dos cosas importantes: a una falta crónica de insulina y a una permeabilidad de la barrera hematoencefálica, ¿ok? Esto va a ser muy importante, ¿por qué? Porque justamente ya por el solo hecho de tener un paciente con cetoacidosis,
ya infiere o ya puedo tener el riesgo de tener edema cerebral solamente por esto, sin la necesidad de agregar otra cosa como son los cambios en la osmolaridad. Asimismo, la acidosis que está perpetuada por la deshidratación y la hipocapnia por el descenso tan súbito o tan importante de bicarbonato, nos va a llevar a reducción del flujo sanguíneo cerebral que se va a traducir en hipoperfusión. Asimismo, esta permeabilidad de la barrera hematoencefálica nos va a llevar a la fuga de líquido, ¿no? Que nos va a llevar a edema cerebral vasogénico y que al mismo tiempo nos lleva a edema cerebral citotóxico. No sé si estoy explicando esta parte. Es decir, la liberación de citocinas proinflamatorias al generar lesión endotelial y la fuga capilar me lleva a edema vasogénico, ¿no? Y por otra parte, el flujo sanguíneo cerebral reducido por la hipocapnia y la vasoconstricción que esto genera me va a llevar a hipoperfusión, lo cual va a tener un edema cerebral citotóxico. Es por eso que es muy interesante esta parte, ya que entonces hasta 2/3 de los pacientes con cetoacidosis pueden cursar con un cuadro de edema cerebral de leve a grave, ¿no? Que se puede ver incrementado o perpetuado por el manejo, sí. Pero va a ser muy interesante, ¿por qué? Porque no si yo a todos los pacientes que llegaran con cetoacidosis les hiciera un manejo, un examen de rutina como una resonancia, puedo encontrar edema cerebral en ellos, o la tomografía, y va a haber edema cerebral, pero es parte de la fisiopatología de la enfermedad, para que yo no me altere o no crea que es por el manejo que le estoy dando. Sí puedo incrementarlo, sí, totalmente, con los cambios súbitos de la osmolaridad y el manejo de la insulina, pero ahorita vamos a ver esta parte. Tenemos dos puntos importantes en la cetoacidosis. A su izquierda está esto que es la alteración hidroelectrolítica, ¿ok? En la cual el movimiento del potasio va a irse hacia el espacio extracelular, lo cual se va a representar como con hipercalemia en estos pacientes generalmente, ¿no? Esta hipercalemia es justamente por el movimiento de este potasio, como mencionamos. Asimismo, la diuresis osmótica provocada por el gradiente en la concentración de glucosa mayor a 180 miligramos decilitro va a hacer que al haber una concentración tan alta de glucosa de forma sérica, el riñón se force tanto para orinar, que es una diuresis osmótica, que me lleva a la pérdida de electrolitos, de potasio y sodio. Y de la misma manera me lleva a deshidratación, ¿no? Esta deshidratación es tan importante que va a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y en qué se va a traducir? En que el paciente se encuentre normotenso. Cosa muy interesante. Por eso, rara vez van a encontrar a un paciente que esté hipotenso cuando cursa con cetoacidosis. Aguas, no les estoy diciendo que no se vaya a hipotensar, pero rara vez va a pasar esto porque tiene mecanismos compensadores a pesar de la depresión de volumen tan alto. Y por otro lado, como les mencioné, la inflamación, con la elevación de situaciones proinflamatorias, la producción de proteína C reactiva y activación de macrófagos, las, la fagocitosis que se va a activar o la lesión endotelial y la producción de óxido nítrico que nos lleva a vasodilatación, ¿no? Misma que se va a resumir en hipoperfusión. Por eso el paciente con cetoacidosis va a presentar dolor abdominal. ¿Por qué? Porque todo este flujo sanguíneo está tan alterado, está tan disminuido, que hay hipoperfusión abdominal y el paciente va a cursar con dolor. ¿Qué factores de riesgo se han asociado a presentar cetoacidosis? Bueno, tenemos dos tipos de factores de riesgo. Como pueden ver aquí están en pacientes con casos nuevos o en pacientes con casos conocidos. En aquellos pacientes que son casos nuevos, ¿qué factores de riesgo tenemos? Que sea menor de 2 años por la dificultad en el diagnóstico, un retraso en el diagnóstico, ya que tenemos muchos diagnósticos diferenciales que vamos a ver adelante, estatus socioeconómico bajo o países con baja prevalencia de diabetes mellitus tipo 1, ya que puede llevarnos al error diagnóstico. Al no ser una enfermedad tan común, puede llegarnos a equivocar o a decir de no creo que sea, es raro que un paciente sea diabético, pero no. Y para los casos conocidos será muy interesante esto, ¿ok? Para aquellos pacientes que ya se conocen con diabetes, ¿cuáles son los factores de riesgo? Ok, omisión de insulina, muy común en el paciente adolescente, ¿sale? Habrá aquel paciente adolescente que le gusta salir con sus amigos, que tuvo una noche de desvelo, de fiesta, de lo que quieran, y no se puso insulina. Pobre control metabólico por la mala dieta que lleva un adolescente, ¿no? No es lo mismo un residente, ustedes. En la guardia es muy difícil llevar tu ensalada y tus kilocalorías bien contadas. Pues te comes unas papas, unas galletas, un refresco, lo que encuentres, ¿no? Lo mismo pasa con el paciente diabético. Episodios previos de cetoacidosis, intolerancia a la vía oral que nos va a llevar a pobre ingesta y a deshidratación, desórdenes alimenticios justamente por el consumo de ciertas calorías, femeninas peripuberales y adolescentes y acceso limitado a los servicios médicos y fallo a la terapia de la insulina. Es decir, que el paciente no se ponga la insulina.
que el paciente no se ponga la insulina por omisión o porque no la saben manejar, no está guardada en el refrigerador, tuvieron una mal manejo de esta insulina, ¿no? ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente? Si entendimos un poco la fisiopatología, pues es muy obvio lo que vamos a presentar. Poliuria por la diuresis osmótica, polidipsia justamente por la pérdida de sodio y por la deshidratación tan importante, y nicturia. Puede haber enuresis de inicio reciente, pérdida ponderal, justamente por el catabolismo que está invertido, ¿no? Lo que les mencioné, al fallar estos mecanismos, estos receptores de insulina o la depresión de insulina en el cuerpo, pues activarán otros mecanismos como la lipólisis o la producción de energía a través del músculo, entonces lo lleva a pérdida de peso. Deshidratación, taquicardia y taquipnea. La deshidratación por la pérdida de líquidos, la taquicardia justamente igual por la pérdida de líquidos, pero también muy importante por las enzimas o las proteínas proinflamatorias. Taquipnea por la acidosis metabólica tan importante que hay. Respiración de Kussmaul, aliento cetónico, que es lo que siempre nos han enseñado en la escuela, ¿no? Como dato importante. Náusea, vómito y dolor abdominal por la isquemia o la hipoperfusión intestinal principalmente, confusión, mareo, reducción del nivel de conciencia o pérdida de la misma. ¿Sale? Eso es muy importante. Cuando lleguen un paciente a su sala de urgencias, que ustedes lo ven que tiene respiración rápida, que está polimnéico, taquicárdico, mal hidratado, y la mamá les diga, es que ha bajado mucho de peso, ha estado tomando mucha agua, orina mucho, tiene mucho dolor abdominal, cosas así, piensen inmediatamente en un cuadro de cetoacidosis diabética. El diagnóstico se va a hacer a través de la clínica y de los estudios de laboratorio. ¿Sale? Va a ser muy importante siempre que yo sospeche de forma clínica. ¿Por qué? Va a haber algunas enfermedades o entidades que tengan estas alteraciones metabólicas, como el paciente con choque séptico. ¿Un paciente con choque séptico cursa con hiperglucemia? Sí. ¿Cursa con acidosis metabólica? Por supuesto que sí. ¿Puede cursar con cetona serotonina? También, por supuesto, por el ayuno. Pero voy mucho a la clínica. Si el paciente llegó con un cuadro de compatible con cetoacidosis y tiene todo esto, pues adelante. O si el paciente es diabético y llega con este cuadro, pues también, ¿no? Entonces la sospecha clínica va a ser muy importante. Después, la detección de glucemia a través de una glucemia capilar mayor a 200 miligramos de decilitro o 11 milimoles por litro. Hoy en día los parámetros de punto de corte es un pH menor a 7.3 o bicarbonato menor a 18 milimoles. ¿Sale? Y aguas aquí. Dije, no igual. No es necesario que en tu gasometría estén bajos los dos parámetros. Puedes tener un pH por debajo de 7.3 y un bicarbonato todavía no menor a 18. ¿Sale? Pero aquí va a ir mucho al punto, el parámetro más bajo es el que va a mandar. Las cetonas en orina servirán para el diagnóstico nada más, pero no para el seguimiento. Cetonas en orina, 2 cruces, o lo ideal en un mundo ideal y real, sería que tomáramos 3-beta-hidroxibutirato a nivel capilar, ¿no? Lo que hacen es como un Destrostix, picas el dedo de tu pacientito, lo pones en una tirita reactiva y te marca el valor. Un valor a mayor a 3 milimoles te hace el diagnóstico de cetoacidosis diabética, ¿no? Asimismo, también la medición y la determinación de este beta-hidroxibutirato te puede llevar al nivel de gravedad, ya que tienes a un paciente en seguimiento. Puedes catalogarlo como normal, en menor a 0.6, leve de 0.6 a 1.5, con riesgo de cetoacidosis mayor a 1.5, y ya catalogado como cetoacidosis mayor a 3, o un paciente con cetoacidosis grave mayor a 7 milimoles. Y será un parámetro que igual nos servirá para ver resolución, como lo vamos a ver adelante. Otra forma de diagnóstico de la cetoacidosis diabética, sin ser tan invasivos tomando gasometrías, es el uso de la capnografía, ¿sale? La capnografía es este aparatito que ustedes han visto que se le coloca a la cánula endotraqueal, al tubo, pero también hay capnografía no invasiva que se coloca a través de puntas nasales, ¿sale? Colocas unas puntas nasales, un monitor que tienes a la cabecera del paciente y te va marcando tu capnografía totalmente, ¿no? Te dice, ok, tienes un CO2 exhalado de tanto. Se ha encontrado que es un predictor de acidosis y mortalidad para la cetoacidosis diabética y te hace relaciones a glucosas mayor a 550 con estos puntos de corte. Una capnografía mayor a 36 miligramos sobre milímetros de mercurio descarta en su totalidad un cuadro de cetoacidosis. Una capnografía menor a 29 milímetros de mercurio te infiere mucho el diagnóstico de cetoacidosis, ¿sale? Se queda como punto de corte de 30 a 35. Es decir, a menor capnografía, más bajo bicarbonato tienes. Y esto nos hace mucha relación, ¿no?
justamente por el efecto de la anhidrasa carbónica, al desdoblar el bicarbonato en CO2 y en agua, pues este CO2 que exhalamos va a ir relacionado totalmente al bicarbonato. Si mi bicarbonato es muy bajito, la cantidad de CO2 exhalado va a ser muy baja igual. Entonces, por eso es este valor. Por el contrario, cuando el paciente va resolviendo y el bicarbonato empieza a elevar, mi CO2 va de la mano igual, elevándose. Hoy en día hay diferentes criterios o diferentes asociaciones que nos ayudan al diagnóstico de la cetoacidosis, como son los criterios de la ADA, los de la Asociación Británica, o los que todos conocemos, que son los de la ISPA, ¿sale? Y la ISPA nos toma los mismos puntos que mencionamos al inicio. Si se pueden dar cuenta aquí, la glucosa mayor a 200, un pH menor a 7.3 o 7.15 para grave, un bicarbonato menor de 18, la presencia de cetonas en orina sí o sí, y una determinación de 3-beta-hidroxibutirato, ¿sale? Mayor a 3 en todos los casos. Y aquí viene algo muy interesante. Para poder catalogar la cetoacidosis como leve, moderada o severa, tomaremos de punto de corte el pH o el bicarbonato. Es decir, para una cetoacidosis leve, el pH debe estar por debajo de 7.3, pero por arriba de 7.2, con un bicarbonato menor de 18, pero arriba de 10. Para una moderada, menor de 7.2, pero arriba de 7.1, con un bicarbonato menor de 10, pero arriba de 5. Y para una severa o grave, un pH menor de 7.1 y un bicarbonato menor a 5. ¿Ok? Pero aquí viene una cosa muy importante que deben tomar en cuenta. El valor más bajo es el que siempre, siempre va a mandar. Es decir, si ustedes tienen un paciente con cetoacidosis, le tomo una gasometría arterial o venosa y me sale el pH en 7.25, yo diría, ok, es una ceto moderada. Pero bueno, veo el bicarbonato, mi bicarbonato estandarizado es el que me sale en 3, digo, ok, no. Aunque tengo el pH como moderada, pero mi bicarbonato es el más bajo, entonces la cetoacidosis que tengo es una cetoacidosis grave o severa por el valor más bajo que tengo. Y les hice hincapié en que mi bicarbonato es el que vamos a tomar en cuenta, el estandarizado, ya que es el que se modifica por temperatura y CO2 del paciente. ¿Cómo evalúo al paciente? Lo primero que vamos a hacer es confirmar el diagnóstico y determinar la severidad, como les dije, ¿no? Leve, moderada o grave. Eso va a ser muy importante porque a través de eso yo puedo instaurar el manejo de forma adecuada. Signos vitales y pesar al paciente, ¿sale? Lo ideal es que hagamos eso para saber exactamente el déficit de líquidos, el déficit de deshidratación de un paciente con cetoacidosis. Lo ideal sería pesar al paciente y ver qué pérdida ponderal tenemos en comparación al peso más reciente, que haya sido hace 3 días, 4 días. Y con eso yo puedo decir, tiene un déficit de deshidratación del 5%, del 7, del 8, de lo que ustedes quieran, pero con eso. Valorar el estado neurológico va a ser muy importante. ¿Con qué escala? Podemos utilizar la escala de Abdi o bien la escala de coma de Glasgow. Recuerden que un paciente con cetoacidosis va a tener compromiso neurológico, ¿ok? Mucho cuidado al decidir intubar a un paciente con cetoacidosis. ¿Cuándo lo voy a intubar? Solamente en caso de que tenga deterioro neurológico súbito o sospecha importante de edema cerebral. Pero el paciente con cetoacidosis va a llegar con deterioro neurológico de forma habitual. Un Glasgow de 12, 13 puntos, va a estar irritable, inquieto, agitado, ¿no? Valorar el grado de deshidratación, como lo mencionamos, y la toma de signos vitales horarios, obtener 2 accesos vasculares periféricos, vamos a ver por qué, la administración de oxígeno con una fuente de alto flujo, una mascarilla reservorio, registro horario de ingresos y egresos y establecer el grado de deshidratación. Esto va a ser muy importante, ¿no? Los 2 accesos vasculares periféricos, hago referencia a grandes accesos. Nos podemos ir a las braquiales, yugulares, las venas que ustedes vean, pero necesitamos 2. Una para infundir líquidos y otra para infundir insulina, ¿sale? No podemos pasar por los 2. Catéteres centrales no, de preferencia, y ahorita vamos a ver por qué. Justamente por esto que mencionamos aquí, la coagulopatía, ¿sale? Acuérdense una cosa que es la triada de Virchow, en la cual nos dice justamente que lo que debo evitar es estos 3 componentes, ¿no? Entonces, justamente en el paciente con cetoacidosis ya acuso con un estado de hipercoagulabilidad por el incremento de la activación plaquetaria, por la activación del fibrinógeno y la activación endotelial. ¿Sale? Ya con eso le estoy dando a mi paciente todo el riesgo de trombosis. Ahora, si ustedes colocan un acceso central, tengo el mayor riesgo de incrementar este estado de hipercoagulabilidad y trombosis. ¿Sale? Se ha visto que me incrementa hasta en un 10% el riesgo en caso de colocar catéteres venosos centrales. Sin embargo, no se ha encontrado que haya relación con la colocación de líneas arteriales periféricas, ¿sale? Las líneas que colocamos en las manitas o algo así, no afecta.
pero el central de preferencia no. Sí puedes colocar catéteres centrales en qué pacientes. En el paciente que esté muy chocado, que esté muy grave, que requiera de aminas o que requiere de grandes volúmenes y no tienes intraóseas o algo así. Solamente así y valorar el retiro de la forma más temprana. ¿Qué indicadores de severidad puedo tener una vez que detecto a mi paciente con cetoacidosis? Ok, una cetonemia mayor a 6 milimoles, un pH menor de 7, a los que nos ha tocado manejar la cetoacidosis, a mí me ha tocado ver pacientes con pH de 6.8, 6.9, tardan más en revertir, tienen más riesgo de las complicaciones y todo esto. Cuando hay hipocalemia al ingreso, una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, taquicardia o bradicardia, hipoxemia con saturación menor al 92%, un Glasgow menor a 12 puntos y la elevación del BUN. Y aquí quiero hacerles énfasis en esta parte de la elevación del BUN, ya que generalmente, y les puedo asegurar que muchos de ustedes no le toman en cuenta este marcador cuando toman las muestras de sangre. El BUN es el marcador que más se ha asociado a edema cerebral, ¿no? Los cambios súbitos en el BUN se asocian mucho a edema cerebral. Es decir, yo tengo un paciente que de forma inicial ingresa con un BUN de 13, le tomo control en 4 horas y me subió a 18. Aguas. Ese paciente tiene más riesgo de hacer edema cerebral que un paciente que me eleve de 13 a 14 o al contrario, que baje de 13 a 12, ¿no? Bueno, y para clasificar la deshidratación, este cuadrito que todos conocen, que yo no soy tan fan de él, como ya podrán saber, pero es el que utilizamos habitualmente para clasificar la deshidratación en los pacientes, ¿ok? De forma habitual, quiero que me presten mucha atención a esto. Lo que hacemos, para más simple para nosotros, urgenciólogos, pediatras, es, cuando tienes una cetoacidosis leve por gasometría, le estimas que tenga un 5% de deshidratación como así de golpe. Para una cetoacidosis moderada le damos 7% de deshidratación. Y para una cetoacidosis grave le estimamos un 10% de deshidratación, tomando en cuenta que puedo incrementarlo hasta el 15%, lo cual me va a permitir incrementar la infusión de líquidos o la cantidad de líquidos. Y si no, me puedo ayudar de todos estos marcadores que ya conocemos, ¿no? Sin embargo, recuerden que son bastante subjetivos. Yo puedo ver a un niño seco y alguien me puede decir de, no, pues yo lo veo bien. Yo puedo ver a un niño con la mucosa seca y tal vez, como está acidótico, pues tiene respiración oral y obviamente va a tener la boca seca, ¿no? Y que alguien me diga, no, doctor, pues yo lo veo, no se ve tan seco. Entonces, fácil hacemos eso, repito, para un paciente con ceto leve, 5%. Para una ceto moderada, 7%. Y para una ceto grave, 10%. ¿Qué estudios de laboratorio vamos a tomar al paciente cuando llega con cetoacidosis? Ok. Eso va a ser muy interesante porque no va a ser necesario tomarles, bueno, no sé si es necesario tomarles todo. ¿Vamos a tomarle glucosa capilar o el famoso Destrostix cada hora? Sí o sí. No hay forma de decirle que no. Hay que estarle picando la glucosa cada hora exactos. Sean enfadosos con sus compañeros, con las compañeras de enfermería, con quien esté. Sean realmente enfadosos. Decir, ya está mi glucosa. ¿Cuánto tiene de glucosa? ¿Cuánto hay de glucosa? Porque los cambios en la glucosa son los que te llevan a cambios súbitos en la osmolaridad y eso es lo que se relaciona principalmente a edema cerebral. No será lo mismo pasar de una glucosa de 250 a 220 de pasar de 250 a 100. Eso es un gran peligro. Entonces debo estar bien pendiente de esa glucosa, ¿no? Examen general de orina, sí, solamente de forma inicial, para dos cosas. Para el diagnóstico a través de las cetonas en orina con dos cruces o para buscar el foco infeccioso como infecciones de vías urinarias, como lo mencionamos al inicio, que es una de las principales causas desencadenantes. Laboratorios de sangre, ¿cuáles son los necesarios que tomemos? Electrolitos séricos, glucosa, BUN, creatinina, osmolaridad, calcio, magnesio, fósforo y el hematocrito, ¿ok? Gasometría venosa, no es necesario que sea arterial, pueden tomarle venosa de donde lo están canalizando, no martiricen a los niños. Si tienen chance de colocar una línea arterial para no estarlo picando cada 2 horas o cada 4 horas, perfecto, colóquenle, pero si no, gasometría venosa. 3-metrioxibutirato cada 2 horas. Sí, ese sí. Cetonas en orina seriado, jamás. ¿Sale? No sirve de nada. Las cetonas en orina solamente sirven para el diagnóstico, pero nunca sirven de seguimiento. ¿Sale? No van a ser un marcador para saber si resolvió la cetoacidosis. ¿Sale? Cultivos, los cultivos deben ser muy cuidadosos al tomarlos. No forzosamente el paciente con cetoacidosis va a estar infectado siempre. Entonces los cultivos, valorar. ¿Ok? Y si se dan cuenta, algo muy importante. En estos estudios de laboratorio solamente menciona el hematocrito. ¿Sale? Debemos ser muy juiciosos cuando tomas estos estudios.
Si tú tomas una biometría hemática a un paciente con cetoacidosis, seguramente te va a salir alterada y va a salir con leucocitosis, cosa que mucha gente siempre dice, el leucocitos está infectado, antibiótico. No, no, no. ¿Sale? Los leucocitos en este paciente se elevan por dos cosas: hemoconcentración por la deshidratación y elevación por enzimas proinflamatorias, interleucina 6. ¿Sale? Entonces debo tener mucho cuidado y debo valorar bien. Si yo tengo una biometría que me llega con 20,000 leucocitos y tengo un paciente donde no le encuentro foco, no pasa nada. Lo hidrato, lo vigilo y voy tomando controles más tarde y veo. Si los leucocitos bajaron solitos, era pura hemoconcentración. Por eso será importante tomar en cuenta el hematocrito. ¿El paciente con cetoacidosis puede hacer fiebre? Por supuesto que sí, por la liberación de citocinas proinflamatorias, ¿no? Pero, bueno, ok. Llega un paciente con una vulvovaginitis evidente, tiene placas blanquecinas, tiene leucocitos de 35,000, mal perfundido, y plaquetopenia o trombocitopenia. Y digo, ok, él sí está infectado, ¿no? Sí puede ser hemoconcentración, pero tengo un foco evidente, tiene datos de choque. Entonces, a él sí le pongo antibióticos y le tomo cultivos, ¿va? Vamos a hacer algunos análisis en el laboratorio, en las analíticas que obtenemos, y vamos a corregirlos. Será importante tomar el anion gap, ¿sale? Para ver si está elevado o disminuido, porque me puede llevar a confusiones en el diagnóstico. Corregir el sodio. El sodio generalmente ya no se corrige, pero lo podemos utilizar todavía, ya que vamos a tener que corregirlo según el valor de glucosa plasmática y calcular la osmolaridad efectiva. ¿Sale? Como bien les mencioné, esta osmolaridad se debe tomar cada 2 o cada 4 horas según tomes tus controles. Y va a ser muy importante estarla calculando. ¿Por qué? Porque los cambios súbitos en la osmolaridad es lo que realmente se relaciona al desencadenar edema cerebral. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos en esos pacientes? Bueno, un abdomen agudo, justamente porque el paciente llega con dolor abdominal por hipoperfusión, como mencionamos, apendicitis, pancreatitis, oclusión, lo que ustedes quieran. Enuresis secundaria por una infección urinaria, malformaciones congénitas, enfermedad renal crónica, síndrome de dificultad respiratoria, un paciente con asma, neumonía, la ingesta de un cuerpo extraño, un síndrome encefálico. Entonces, si se dan cuenta, será muy importante hacer diagnósticos diferenciales. No todo lo que brilla es oro, ¿ok? Si yo tengo un paciente que es diabético, llega con clínica de esta, pues pienso en cetoacidosis, ¿no? Si tengo un paciente que no encuentro nada, pero si yo durante mi evaluación inicial la hice de forma adecuada y durante la evaluación de la D tomé un Destrostix que me sale arriba de 200, bueno, aguas. Puedo decir yo creo, doctor, que es una cetoacidosis diabética, le vamos a tomar un ego. Mi ego tiene 3 cruces de cetonas. Perfecto, es un aceto. Doctor, tenemos 3 beta-deoxibutirato en nuestro hospital. ¿Le tomamos una tira? Sí. ¿Cuánto te marcó? 4. Ok, es un aceto. Así es como hacemos el diagnóstico, ¿va? E intoxicaciones. ¿Cuáles van a ser las metas del tratamiento? Van a ser 6 puntos principalmente. Corregir la deshidratación, corregir la acidosis y revertir la cetosis, restablecer la glucosa sanguínea y niveles de electrolitos de forma paulatina y lenta, vigilar complicaciones potenciales y dar manejo, identificar y tratar eventos desencadenantes y prevenir futuros episodios de cetoacidosis diabética. Durante el reemplazo de líquidos vamos a tener objetivos principales, como lo son el restaurar el volumen circulante, reemplazar el sodio y el déficit de agua, mejorar la filtración glomerular y mejorar el aclaramiento de glucosa y cetonas. ¿Ok? Esa es la finalidad de dejar líquidos. ¿Sale? ¿Cómo vamos a usar los líquidos? Bueno, ahorita vamos a ver. Será muy importante tomar en cuenta algo. Cuando tienes a un paciente con cetoacidosis, el solo hecho de pasar puros líquidos puede disminuir mi glucosa sérica hasta en un 23% mediante el incremento de la perfusión renal y la pérdida de glucosa en orina. ¿Sale? Entonces, será muy importante tomar en cuenta esto porque cuando el paciente llega con ceto y le tomas una glucosa, yo decido pasarle volumen, estoy obligado sí o sí a tomarle una glucosa después de terminar el volumen o después de la primera hora de reanimación hídrica para ver cómo está este valor real y con base en poder decidir cuánto le voy a administrar de líquidos o qué tipo de soluciones voy a utilizar. Durante la evaluación clínica, primero que vamos a hacer en el paciente, ¿no? Ya llega el pacientito y vamos a ver. Perdón, es que me salen sus mensajes en la pantalla de repente y no me deja cerrar. Listo. Durante la evaluación clínica, primero determinamos el estado de deshidratación, ¿sale? Para saber decidir el inicio de manejo de líquidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les digo, es más fácil tomar la gasometría. Tomas una gaso y lo clasificas como leve, moderada o severa, ¿ok? Aquí, no sé, me falta un cuadrito, no sé por qué no salió, pero hoy en día la ISPAD 2022 te sugiere administrarles volumen
a todas las cetoacidosis, ¿ok? ¿A qué volumen? A 10 mililitros kilo hora con solución salina o con solución de Harman, ¿ok? ¿Y en cuánto tiempo lo voy a pasar? Lo puedo pasar en 20 o 30 minutos como un bolo. A todas las cetos, ¿sale? Si es leve, moderada o grave, ¿sale? Vas a ver si responde o no con tu volumen y valoras pasar una segunda carga para otros 30 minutos y completas una hora de tratamiento, ¿ok? ¿Qué pasa cuando el paciente llega realmente con un estado de choque? Te dicen las guías, ok, aunque sea cetoacidosis, no lo manejes como cetoacidosis en ese momento, manéjalo como te lo mencionó el PALS, ¿no? Como te enseñó el PALS, manéjalo como un estado de choque hipovolémico. Administrale bolos de 20 mililitros kilo y valoras la respuesta. Pero aguas, tampoco hay que ser tan dadivosos con los líquidos, recuerden que también tiene efectos. ¿Y qué va a pasar? En todos los pacientes, ya quedamos en todos, y recalco nuevamente, en todos, vamos a pasar una carga a 10 mililitros kilo. Después de una hora de haber iniciado las cargas, es decir, son las 9, 8 de la noche, ¿no? Yo inicio mi carga ahorita y termina a las 10, 8 de la noche. A las 10, 8 de la noche, sí o sí, tengo que iniciar la insulina, ¿sale? Una hora después de haber iniciado los bolos de líquidos. ¿Y cómo calculo la insulina? De 0.05 a 0.1 unidades kilo hora. Y ahorita vamos a ver qué parámetros tomamos en cuenta para decidir a cuánto se la ponemos, ¿va? Pero la insulina se inicia en 0.05 y puedo llegar a una dosis tope de 0.1 unidades kilo hora. La insulina, una vez que se empieza a incrementar, jamás de los jamases se desciende. Puedes mover los líquidos, puedes aumentarlos, puedes cambiar la concentración de las bolsas, lo que tú quieras, pero la insulina siempre se queda a la misma velocidad de infusión, siempre. ¿Sale? Si yo empecé en 0.1, me quedaré en 0.1. Nada de que la glucosa me bajó un poquito y diga, ay, ya le bajó, pásale la insulina a 0.07. Ah, ya le bajó más, pásale a 0.05. No, 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 es un error muy grande y eso puede desencadenar en edema cerebral por cambios en la osmolaridad, ¿no? ¿Qué solución voy a utilizar? Solución isotónica, que son las soluciones balanceadas que conocemos. No exceder de preferencia de 1.5 a 2 veces los requerimientos basales para 24 horas. Añadir potasio y fósforo a requerimiento. Añadir solución glucosada al 5% al llegar a una glucosa de 300 miligramos de cilitro con descenso mayor de 90 miligramos de cilitro. Ahorita vamos a explicar eso. Y no es necesario reponer pérdidas urinarias, ¿sale? Lo que el paciente orine, ok, déjenlo. No es necesario estarle pasando cargas para reponer lo que orina. Si no hay un acceso venoso o intraóseo, digamos, doctor, es que yo no tengo intraóseas en mi hospital, ni tampoco accesos centrales, ni nada. No lo podemos canalizar. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Pues hidratarlo por vía oral con una sonda orogástrica. Perfecto. Coloco una sonda nasogástrica a una velocidad constante durante 48 horas. ¿Sale? O bien le doy sorbos orales a una velocidad de 5 mililitros por cada 5 kilos por hora. Es decir, el paciente pesa 20 kilos, calcularé 20 entre 4 son 5. No, sí, 20 entre 4 son 5. Y 5 por 5, 25. Es decir, le voy a pasar 25 mililitros por hora a través de la sonda. ¿Sale? De forma constante por 48 horas. Ok, para calcular los líquidos tenemos muchas formas, que puede ser a través de el déficit hídrico, el método basado por Holiday y Ziegler, el de Darrow, como viene en la ISPAT, y por superficie corporal. ¿Cómo lo calculamos? Hoy en día, siempre esta es una discusión que se presta a mucho debate en muchos lugares, ¿no? Muchos te dirán, no, déjale las soluciones para 48 horas, no, para 24, no es que para 24 lo vas a encharcar, no es cierto. Ok, hay muchos estudios que ahorita les voy a mostrar en el cual te dicen que las soluciones no pasa nada si tú las reviertes en 24 horas. Lo que tú quieres mejorar es el estado de perfusión de tu paciente. ¿Y cómo las calculo? Bien fácil, ¿no? Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Pero primero vamos a ver esto, el cálculo del déficit para 24 horas. Es decir, si mi paciente llegó con una aceto moderada, estoy infiriendo en que tiene 7% de déficit. Entonces, ese 7% lo voy a pasar en 24 horas. Luego, calculo la cantidad de líquidos que le tocan a mi paciente por su Holiday Cigar, ¿sale? Su requerimiento basal para 24 horas. ¿Y cuándo resto cargas? Solamente voy a restar cargas cuando la cantidad de líquidos que yo pase sea mayor a 20 mililitros kilo. Es decir, es un paciente que llegó con un aceto grave y chocado. Ya meritó 2 cargas a 20. Entonces, solamente voy a restar una carga a 20 porque le pasé 40 en total. ¿Sale? Si yo le hubiera pasado 60 mililitros kilo por bolos, entonces le resto 40 mililitros kilo. ¿Sale? Solamente todo lo que haya pasado de 20. Y la cantidad de líquidos que me salga como resultado de esto, lo voy a pasar en 24 horas. ¿No? La otra, cuando yo no sé calcular líquidos, ok, es válido,
puedo utilizar mi esquema o mi tabla de Darrow que viene en las guías de la ISPAD. Solamente que recuerden que estas tabla de Darrow o los líquidos calculados por Darrow son para pacientes que tienen el 5% de deshidratación, ¿no? Y te dice, bueno, para pacientes con cetoacidosis moderada, en lo que llega el experto o en lo que llega alguien que me pueda apoyar para calcular bien los líquidos, pero pueden iniciarlo perfectamente así, si es que a mí me cuesta mucho entender el cálculo de líquidos o todavía no me enseñan a calcularlo. Bueno, y aquí viene el ejemplo de cómo lo vamos a calcular, ¿sale? Supongamos que es un paciente que tiene 5% de deshidratación. Habitualmente lo que hacemos para fácil es 5% por 20 por 1000 entre 100 y ya te da la cantidad de mililitros o 50 mililitros kilo. Supongamos que es un paciente, aquí si no se ve en la calculadora, pesa 20 kilos. Entonces vamos 20 por 50. Quiere decir, le tocan 1000 mililitros del puro déficit de hidratación. Y ahora vamos a sacar su Holiday Cigar para 20 kilos, pues son 1500, ¿no? Como está aquí. Aquí está mal, aquí dice para 48 horas, pero es para 24, ¿ok? Solamente es el ejemplo. Entonces son 1500 de su Holiday más 500 del déficit de deshidratación. Le van a tocar 2000 mililitros para 24 horas. Eso lo divido entre 24, obvio, y le voy a estar pasando a 83.3 mililitros por hora. ¿Sale? Si tuviéramos un paciente de más kilos, 30 kilos, ¿va? Entonces, y tiene una ceto grave, le toca a 10 mililitros kilo. 30 por 100. Ay. Le van a tocar 3000 mililitros de puro déficit, ¿ok? Y el Holiday de un paciente de 30 kilos van a ser 1700, ¿sale? 1700 más 3000. Le voy a pasar 4700 mililitros en 24 horas, ¿ok? Eso lo divido entre 24 y le voy a indicar, ok, la velocidad de infusión son 195 mililitros por hora, ¿no? ¿Qué pasa en aquellas escuelas, hospitales donde me dicen, no, pásalo en 48 horas? Ok, bueno, no vamos a pelear con nadie. Si lo voy a pasar en 48 horas, es muy fácil. Lo único que hago es el déficit que le calculé, lo pongo para 48 horas en lugar de 24. Y el requerimiento de Holiday, que era para 24, lo multiplico por 2 para que sean 48 horas. Es decir, si le tocaban 1500 a este paciente de 20 kilos, lo multiplico por 2, son 3000 más 1000 mililitros del déficit van a ser 4000. Eso lo voy a dividir en 48 horas y pues ya, fácil, ¿no? Y lo que les mencionaba, la cantidad de líquidos. Este estudio que es el Fluid Pecarn nos dice que justamente no hay mayor relevancia entre pasar los líquidos en 24 o 48 horas. Tanto así que la ISPAT 2022 te sugiere ya pasar los líquidos en 22 o 48 horas y no pasa nada, ¿sale? La velocidad de líquidos no se va a asociar a edema cerebral como antes se pensaba. Ya lo dije 1000 veces, lo que se asocia es los cambios súbitos en la osmolaridad y la concentración de Bundt. Entonces, tranquilamente puedes pasar tus líquidos en 24 horas o en 48 a los cálculos como les enseñé. Obviamente vigilando el estado de hidratación y la sobrecarga de estos pacientes. ¿Sale? Lo que se encontró fue justamente que en estos grupos que hicieron no hubo aumentos en la mortalidad, no hubo aumentos en el desarrollo cognitivo a largo, a mediano y a corto plazo, no hubo tampoco deterioro neurológico ni edema cerebral relacionado a la infusión de líquidos. Entonces, con toda seguridad, nos recomiendan pasar los líquidos a 24 horas, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de soluciones recomendamos utilizar en los pacientes? Anteriormente, en la ISPAD del 18, del 16, nos sugerían utilizar solución salina, ¿sale? Pero en la ISPAD 2023 nos dicen, no, ya utiliza, 2022, perdón, ya utiliza solución Harman en lugar de solución salina. ¿Por qué? Porque es muy fácil entenderlo. La solución de Harman o la Ringer lactato traen buffers amortiguadores, como son el lactato o los gluconatos, que van a hacer revertir más rápido la acidosis. Sin embargo, la solución salina por la concentración de cloro que trae, o la solución fisiológica por la concentración de cloro que trae, puede perpetuar una acidosis hiperclorémica y mi paciente ya puede haber resuelto la cetoacidosis, pero perpetuará con acidosis justamente por la hipercloremia. ¿Ok? Entonces lo que nos recomiendan es justamente esto, ¿no? Son el esquema de doble bolsa. Muchos hospitales siguen utilizando el esquema de unibolsa, de una bolsa o de cambio de soluciones.
El esquema de doble bolsas es algo muy simple de utilizar, muy fácil. ¿Por qué? Lo que se encontró es que al utilizar dos bolsas tienes menos riesgo de retraso en el tratamiento porque únicamente preparas, es como si tú prepararas tus soluciones de base. Preparas una solución de base y otra solución de base. A una solución le pones bolsa A y a la otra le pones el nombre bolsa B. Y lo que haces es, ahorita con la tablita que les voy a explicar, según la concentración de glucosa, tú le vas moderando la velocidad de infusión de cada bolsa, ¿no? Y vas a tener siempre la misma concentración de sodio, la misma concentración de glucosa, y tu paciente no va a hacer cambios en la osmolaridad. ¿Y cómo se preparan? La bolsa A solamente lleva solución de Harman 1000 mililitros, KCl 20 mil equivalentes y KP4 20 mil equivalentes. La bolsa B lleva solución glucosada al 50%, 200 mililitros, solución de Harman 800 mililitros, KCl 20 mililitros y KP4 20 mililitros. Y esto es muy interesante porque cuando yo deje la bolsa B totalmente pura, cuando ya no esté pasando nada de bolsa A, mi concentración de glucosa está al 10% como máximo y la concentración de glucosa se mantiene en el 0.7%, ¿no? Entonces, justamente lo que les mencionaba, el sistema de dos bolsas va a permitir un tiempo de respuesta más rápido en la realización de cambios en la terapia de fluidos intravenosos. Es decir, si tú tuvieras tu sistema de dos bolsas y de repente le tomas Destrosix ahorita y disminuye mucho tu glucosa y dices, hay que cambiarle la bolsa, y si no la tienen preparada porque tienes tu sistema de una bolsa, pues enfermería tiene que ir, preparar una bolsa, pierdes tiempo, se contamina y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que recomendamos hacer? ¿Cómo se utiliza el sistema de doble bolsa? Perfecto, muy simple. ¿Sale? Lo que vamos a hacer es el ejemplo que teníamos hace ratito del paciente de 20 kilos que estaba calculado para 24 horas. Bueno, aquí hice para 48, para que no nos confundamos, ¿no? Pero quedamos que era para 24 horas, eran 3000 mililitros entre 24. ¿Sale? Le voy a pasar a 125 mililitros por hora. ¿Sale? ¿Con qué bolsa? Va a depender mucho de la concentración de glucosa. Esta tablita va a ser muy importante para ustedes y muy útil. ¿Por qué? Según la concentración de glucosa, será cómo voy a pasar los líquidos. Si mi glucosa, cuando tome el Destrostix después de la carga de la primera hora, está arriba de 300, le voy a pasar todo con la bolsa A, o sea, 125 mililitros de bolsa A exclusivamente. Si a la siguiente hora yo le tomo una nueva glucosa y mi paciente sale entre 250 y 299, me salen 275, quiere decir que estos 125, el 25% será con la bolsa B y el 75% con la bolsa A. Entonces vamos a ver, 125 entre 4. Entonces voy a indicar, ok, para pasar 31.2 mililitros de la bolsa B y 93.75 mililitros de la bolsa A. ¿Ok? Ahora, en la siguiente hora, ¿no? Ya voy en mi quinta hora de tratamiento. Y en mi quinta hora de tratamiento le vuelvo a tomar una glucosa y me sale en 160, que queda en este rango que está acá. Y me dice, ok, entonces va a lo contrario. Voy a pasarle solo el 25% de la bolsa A y el 75% de la bolsa B. Y en la siguiente hora digo, le tomo una glucosa y mi glucosa sale en 110. Ay, bueno, ya en 110, ¿qué me dice aquí? Entonces, toda la velocidad de líquidos van a pasar exclusivamente con la bolsa B. Ya no paso nada de la bolsa A. Los 125 mililitros que estaba pasando serán exclusivamente bolsa B y la bolsa A queda pendiente por si mi glucosa vuelve a subir, vuelve a bajar. Pues se dan cuenta, nunca dice mueve la insulina, jamás. Tu velocidad de insulina o tu dosis de insulina ya se quedó estandarizada en lo que tú pusiste de forma inicial. Lo único que voy a mover son las concentraciones de las bolsas. ¿Qué pasa si mi glucosa bajara por debajo de 100? Vamos a manejarlo justamente como una concentración distinta. Voy a preparar glucosada al 12.5% y tomo controles y empiezo la hidratación ahí. El reemplazo de electrolitos va a ser muy importante, ya que puedo tener hiponatremia dilucional. Por eso jamás se corrige el sodio en el paciente con cetoacidosis, ¿ok? Cuando tú pasas muchos líquidos, puedo llevar a hiponatremia dilucional o puedo tener una hiponatremia no real. Entonces, cuando tú empieces a administrar líquidos, este sodio va a corregir solito sin necesidad de dejar aportes o correcciones agudas o deltas, ¿ok? Va a ser importante considerar el reemplazo de solución salina al punto 45 después de 4 horas para evitar la acidosis hiperclorémica. ¿Ok? El potasio, ¿qué va a pasar con el potasio? El potasio, recuerden que según las concentraciones, vamos a tener diferentes cambios.
siempre será importante tomar en cuenta el nivel de concentración de potasio de forma inicial. Si mi potasio al inicio de la gasometría o en mis electrolitos séricos está mayor a 5, mis soluciones las dejo sin KCl y sin KP4 para no aportar potasio a estas soluciones. Si posteriormente a las 2 horas de control yo le tomo una nueva gasometría y mi potasio está ya en alguno de estos valores, ahora sí, hago las recomendaciones que me sugieren esto o a las concentraciones. Y si yo tuviera un potasio menor de 2.5, siempre vamos a valorar una corrección aguda de potasio a un miliequivalente kilo en bolo, de 1 hora, hora y media, dependiendo. El fósforo también lo vamos a reponer a través del KP4, siempre, ¿sale? Y cosa importante, ok, si es una acidosis metabólica, ¿cuándo voy a reponer el bicarbonato? Alguien de ustedes respóndame en el chat, ¿cuándo reponemos el bicarbonato? ¿Nadie se anima? Bueno, aquí está la respuesta. Ah, nunca, jamás en la vida reponemos bicarbonato. Jamás, 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 jamás. ¿Sale? Nunca, nunca, nunca. Si algún día trabajan conmigo y me los topo y pasan bicarbonato, no, hombre, no se la acaban. ¿Sale? El bicarbonato, aunque sea una acidosis metabólica, jamás se repone. ¿Sale? Al menos que tengas a un paciente inestable hemodinámicamente, con un pH menor a 6.8, un bicarbonato menor a 3, pero con inestabilidad hemodinámica o alteraciones del ritmo. ¿Sale? Valorarías. Pero si es una cetoacidosis, nunca le repones bicarbonato. ¿Sale? Los estudios clínicos no demuestran beneficio de su uso por acidosis paradójica del sistema nervioso. Solo en caso de hipercalemia puedes utilizarlo o lo que les mencionaba hace ratito, ¿sale? Solamente, pero si no, jamás en la vida lo utilicen. ¿Sale? La insulina, como les mencioné hace ratito. La insulina siempre va a ser insulina rápida o ultra rápida en infusión. Se debe iniciar 1 y máximo 2 horas posteriores a la reposición de líquidos. Lo que les mencioné, empezamos hace rato, dijimos 9:08 empezó sus líquidos, ¿no? 10:08 sí o sí debe estar colgando ya su bolsa de insulina. ¿Cómo la preparo? Muy fácil. Bueno, ¿cómo la calculo? La dosis va de 0.05 a 0.1 unidades kilo hora. ¿Y cómo se calcula? En menores de 5 años o menores de 30 kilos o con extrema sensibilidad, se recomienda una dosis de 0.05 unidades kilo hora. En pacientes más grandes o que ya son diabéticos, se sugiere 0.1 unidades kilo hora. ¿Sale? Esa dosis de insulina siempre se va a quedar. Jamás, jamás la van a mover. ¿Sale? Jamás. Se espera un descenso horario de 50 a 75 miligramos de cilitro de glucosa por hora, evitar cambios bruscos en la infusión de insulina o disminución de la bomba, y es muy fácil prepararlo de esta manera. 50 unidades de insulina de acción rápida aforados en 50 mililitros de solución fisiológica al 0.9%, donde una unidad equivale a 1 mililitro. ¿Sale? Si mi paciente hace rato pesaba 20 kilos y yo se lo calculo a 0.05, entonces voy a pasarle a un mililitro por hora, porque está a 0.05. ¿Sale? Si pesaba 20 kilos y si la quiero calcular a 0.1, entonces le voy a pasar a 2 mililitros por hora. ¿Sale? Y ya, es súper fácil. Así no tengo que estarme calculando de a cuánto está pasando la insulina. ¿Va? Es muy, muy simple. ¿Cuándo ingresa un paciente a la terapia intensiva? Bueno, cuando tienes una cetoacidosis severa, generalmente por la prolongación de los síntomas, la circulación comprometida y depresión del estado de conciencia, o cuando tienes mayor riesgo de edema cerebral en pacientes con 5 años, acidosis severa, hipocapnia muy importante o el BUN muy elevado. Son pacientes que van a tener criterios para ingreso a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Una cetoacidosis, lo ideal es que rompiera o resolviera, perdón, en menos de 24 horas, generalmente con un tiempo de corte de 16 horas en promedio. ¿Sale? Puede llevarnos más tiempo, no pasa nada, váyanse con calma, simplemente vigilando todos los metabolitos y la química sanguínea. Puede ser más rápido, hay pacientes que responden muy rápido solamente a los líquidos, pero vamos a estar vigilando. ¿Cuándo digo que ya resolvió una cetoacidosis? Ok. Cuando el 3-tetrahidroxibutirato está menor a 1 milimol, cuando tengo un bicarbonato mayor a 18 milimoles por el nuevo punto de corte que nos sugiere la ISPAT, un pH mayor a 7.3 y una glucosa menor a 200 miligramos de cilitro. ¿Sale? Y cosa importante aquí dice, la cetonuria no debe ser usado como criterio de resolución. ¿Sale? Por eso no sirven de nada los exámenes de orina seriados, porque me puede llevar al error.
La cetonuria puede tardar de 24 a 36 horas en desaparecer después de haber resuelto un cuadro de cetoacidosis. Entonces, mucho cuidado, ¿no? ¿Cómo hago la transición de insulina subcutánea? Bueno, insulina intravenosa a insulina subcutánea. Muy bien. Primero, punto número 1, voy a dar tolerancia oral con líquidos claros. ¿Ok? Primero lo que voy a hacer es darle líquidos claros al paciente mientras continúa con su infusión y todo y con sus líquidos. Para ese momento, también ya debía haber solicitado la dieta de mi paciente según los requerimientos de cada niño. ¿Sale? La dieta la debo tener disponible ahí en mi mesita para poderla iniciar a los 30 minutos después de los líquidos. Calcular el esquema de insulina con base a los requerimientos del paciente. Lo vamos a hacer según la escala de Tanner. La administración de insulina basal vía subcutánea tratando en la medida de lo posible de respetar horarios. La administración de insulina rápida o ultra rápida 30 a 15 minutos previos a los alimentos vía subcutánea. Una vez dado el primer bocado, suspender soluciones de mantenimiento y 1 a 2 horas posteriores a la aplicación de insulina rápida, suspender la infusión de insulina. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Pides tu dieta líquida, se la das al paciente que tome, ves que tolere, ¿ok? A los 30 minutos decides iniciarle la dieta para diabético, pero ya la debo tener ahí. Antes de dar la dieta para diabético, le pongo 15 minutos antes su insulina subcutánea. El paciente come. Una vez que come y tolera el primer bocado, voy y retiro las soluciones de base. ¿Sale? Las dos bolsas. Y después de eso, 1 hora después más o menos de la tolerancia a los alimentos, pues vamos a suspender la infusión de insulina. ¿Qué complicaciones puede tener la cetoacidosis diabética? Bueno, el que más temor nos da es edema cerebral y todos estos, ¿no? Todos estos. Si se dan cuenta, hasta pancreatitis aparece aquí. ¿Por qué? Por hipoperfusión. Entonces, manejar un aceto no es como cualquier cosa. Sí resuelven rápido, pero debe tener mucho cuidado. Debo tener cuidado con las hipoglucemias, que es una complicación muy común de la cetoacidosis, justamente por el mal manejo de las soluciones y de la insulina. Los compromisos que hay a diferentes órganos. ¿Y qué pasa si mi paciente con ceto hace edema cerebral? ¿Cómo lo manejo? Pues bueno, se maneja como sabemos manejar el edema cerebral, con soluciones hipertónicas. ¿Sale? Se maneja exactamente de la misma manera, ¿no? Hay diferentes protocolos, como el protocolo de Dallas, el cual nos dice, puedes utilizar bolsas, solución hipertónica al 3% o manitol, lo que tú consideres y lo que tú tengas, pero maneja el edema cerebral. Debo intubar al paciente, la posición del paciente neurocrítico, el manejo antiedema y todo esto, sin suspender el manejo de la cetoacidosis. ¿Sale? Eso va a ser muy, muy importante. Y cosa importante, no hay relación con velocidad en el aporte de los líquidos, ¿sale? Es decir, lo que les mencionaba hace ratito, no importa si los líquidos los pasas en 24 o 48 horas, no se ha asociado a un incremento en el edema cerebral. Lo que sí se ha asociado son justamente cambios súbitos en la osmolaridad, por los cambios de la dosis de insulina principalmente y las concentraciones de BUN en su mayoría, ¿va? Esos son los criterios que utilizamos generalmente para el edema cerebral, ¿no? El tratamiento que les mencioné, manitol y solución hipertónica, ambos son igual de útiles, el que ustedes tengan. En lo particular me gusta más utilizar solución hipertónica por la seguridad del medicamento o del tratamiento, pero ambos son igual de útiles. ¿Sale? El manejo del paciente neurocrítico, tensión arterial, estudio de imagen, mantener presión intracraneal menor de 20 y todo lo que ya conocemos para edema cerebral. Y por último, ¿qué podemos hacer? Ay, no puse la hojita. Bueno, cosa importante que debemos hacer es llevar un registro y un control de estos pacientes, ¿sale? En cada hospital, cada quien tiene sus protocolos, pero les sugiero siempre llevar hojas de registro horario, en donde vayas apuntando siempre los signos vitales, apuntes los laboratorios, tu gasometría, tu glucosa, cómo va el gasto urinario, cuánto tuviste de ingresos, cuánto tienes de egresos, cómo va la tensión arterial, el sodio, el potasio y todo esto, porque así yo puedo detectar de forma temprana cambios súbitos, ¿no? Voy viendo así de, mira, mi paciente tenía 380 de glucosa, luego 360, 340, 350, ¡pum! 160. Oye, le bajó en 1 hora 120, le bajaron 120 miligramos de litro de glucosa. Voy, reviso al paciente y el paciente está aletargado, somnoliento, no me responde, se puso taquicárdico. Digo, creo que ya tiene edema cerebral. ¿Sale? Pero voy detectando como las causas del por qué. ¿Sale? Entonces va a ser muy importante. Y la otra, pues existen calculadoras como esta, aquí está el link, en el cual pueden llenar los datos y solito les va diciendo cuánto le pasas de líquidos, con qué soluciones y todo eso. ¿Ok? Y
Listo. No sé si tienen alguna duda. Gracias, Pati. Sí, claro, se las comparto, les comparto la plática. Ok, Miriam, ¿cómo calcular el déficit de líquidos? Muy fácil, ¿sale? Puedes utilizar la formulita que les puse aquí. Pam, pam, pam. Puedes utilizar esta fórmula para calcular el déficit de líquidos, ¿sale? Según el tipo de ceto leve, moderado o grave, pues vamos a darle el porcentaje del 5, 7 o 10%. Y puedes utilizar esta fórmula. El porcentaje de deshidratación por el peso por 1000, todo esto entre 100, y ya te sale el volumen en mililitros. O la otra es multiplicar 50, 70 o 100 mililitros por kilo. ¿Sale? Es una forma fácil de sacar el déficit de hidratación. Y si no contaras con solución Harman, puedes utilizar solución fisiológica, como antes lo hacíamos. Solución fisiológica con solución glucosada. Gracias, Ilse. Gracias, Martita. Bueno, si no les queda ninguna duda, muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un placer poder compartir algo con ustedes. Espero verlos pronto. A ver, espérame. Pau puso... Los electrolitos en gasometría son muy útiles, Pau. Si no tienes electrolitos séricos, puedes utilizar las gasometrías perfectamente seriadas. Por eso va a ser muy importante utilizar el mismo gasómetro, ¿no? Hoy en día las gasometrías, las jeringas gasometrías se sugieren que tengan o estén heparinizadas con litio en lugar de heparina de bajo peso, porque la heparina puede cambiar la concentración de sodio. Si yo tengo jeringas con litio, es muy útil guiarme por gasometrías. Si no tengo electrolitos y solo tengo gasometrías, adelante, vete con pura gaso, no pasa nada. ¿Qué hacemos si baja muy rápido la glucosa? Primero, buscar por qué está bajando tan rápido, si preparé mal las bolsas o no. Y la otra, si bajara muy rápido, por eso es cada hora, cambio la concentración de las bolsas, como mencionamos, la bolsa A y la bolsa B. Si me bajó muy rápido mi glucosa, voy rápido a ver mi esquema y veo qué tipo de bolsa le toca ahora y en qué concentración. Si fue porque le aumenté la insulina, pues bueno, aguas, no puedo bajar la insulina. Entonces aumento la concentración de glucosa, pero con las bolsas. Y vigilar que no me vaya a hacer edema cerebral. En cuanto al aporte de potasio y KP4 en el ejemplo, fue una base al peso del niño de 20 kilos. No, el aporte de KP4 y de fósforo, de KP4 y de calcio, está como aquí está. ¿Sale? Si tú calculas 20 mil equivalentes en tu bolsa de KP4 y de KCl, no importa porque le vas a dar la misma concentración de potasio a ese paciente que va de más o menos de 10 a 20 mil equivalentes metro cuadrado. ¿Sale? Sin importar la concentración. Por eso son bolsas que se crearon o se prefabricaron o calcularon para que siempre contengan la misma concentración de sodio. Y la insulina la puedes diluir en solución fisiológica o en Harman, no en albúmina. Las gasometrías te recomiendan cada 2 a 4 horas según la gravedad de tu paciente. Si tienes un paciente que está muy inestable, puedes tomar cada 2 horas. Si es un paciente que se encuentra estable y va con buena respuesta según las glucosas capilares, puedes hacerlo cada 4 horas sin problema. Si no tenemos cómo preparar las bolsas A y B en la unidad, ¿hay otra opción de manejo con líquidos? Sí, también, que es el sistema de una bolsa que utilizábamos antes. Una bolsa con solución fisiológica, como sería esta bolsa, y luego preparar otra bolsa con glucosada al 10%. ¿Sale? O usas una solución glucosada al 10% con KCl y KP4. ¿Sale? La desventaja de estas bolsas es que tienes que estarlas cambiando según la concentración o el nivel de destroces que tengas. ¿A cuánto tiempo sería valorable una VH en el paciente con cetoacidosis para evitar confusión con la mesoconcentración? 4 horas después.
4 horas después de hidratar a un paciente, incluso después de 1 hora, es muy pronto tomarle después de 1 hora, pero 4 horas después de tomarle una gasometría, una biometría hemática inicial y ya hidrataste a tu paciente, puedes valorar si la concentración de leucocitos va bajando, y si no, a las 24 horas para ver que ya está normal. En caso de edema cerebral y que requiera manejo con solución hipertónica, ¿se descuenta ese volumen administrado? No. Recuerda que, como les mencioné, el manejo del paciente con edema cerebral es muy independiente de la cetoacidosis, ¿no? Entonces, continúas manejando el aceto con el manejo agregado del edema cerebral. Si no tenemos KPO4, puede ser KCL. Sí, sí, solamente puedes utilizar KCL, pero recuerda que en el paciente con cetoacidosis también es importante reponer el fósforo. Entonces, idealmente hay que tratar de conseguir el fósforo para agregarlo a las bolsas. Si el niño está con sobrepeso, no. Si el niño está con sobrepeso o obesidad, lo calculas al peso real. No es necesario irnos al peso ideal. ¿Sale? Porque al final de cuentas estás calculándolo. Y eso viene en un capítulo especial en la página, creo que es 45 de la ISPAD, o 15, algo así de la ISPAD. Y te menciona ahí que el paciente con sobrepeso se calculará a lo que le tocan de líquidos. Y en caso de tener un volumen mayor, lo puedes calcular como en un paciente adulto. Si no tenemos KP4 en institución, pues cualquier otro que tengas con aporte de fósforo. Gracias, Jos. Igual, Gaby, pero pues ya andamos en otros rumbos ahora. Saludos, Miri. Sí, yo les comparto la plática y pues ya se las mando. El límite mayor de líquidos, habitualmente utilizábamos como máximo el doble de su Holiday Cigar. Hoy en día puedes utilizar la cantidad de líquidos que tu paciente requiera, tanto así que puedes manejarlo como un paciente adulto, ¿no? Entonces no hay como mucho problema con los líquidos. Si tu paciente tiene muchos líquidos o está muy deshidratado, puedes aumentarlo hasta lo que tú quieras, ¿sale? Puedes hacerlo como en el de adultos, que es máximo 1 litro por bolo o bien 500 mililitros por hora. Y claro, yo les comparto la bibliografía para usar la solución, pero también viene en la ISPAD, María Gabriela. En la ISPAD también ya viene que puedes utilizar la solución de Harman en lugar de solución fisiológica, sin problema. Muchas gracias, doctor. Yo creo que a todos nos pareció excelente su ponencia. Era un tema que también comentamos con varios compañeros y en redes porque siempre, pues con las actualizaciones nos surgen muchas dudas acerca de cómo manejar de manera adecuada a este tipo de pacientes para evitar las complicaciones y pues para que pues, les vaya bien. Y la verdad es que si no tenemos como un orden y las reglas de oro, que son cosas que usted dijo, pues sí, nos podemos ir pues fuera del tratamiento o tener fallos en el mismo. Entonces, ya como dijo el doctor, esta plática queda grabada, la vamos a subir a la red y les paso el link, ya sea por el doctor y también en nuestras redes para que lo puedan ver después. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí atentos. Muchas gracias. Gracias, Desani. Adiós. Gracias, Ruby, por la invitación. Gracias y nos vemos el próximo jueves. El tema va a ser NPT. Perfecto. Bye.